Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1363-2015, formado por amparo en única instancia en la acción promovida por Juan Francisco Abril Frener, representante común contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. El secretario general dará lectura a la parte conducente del acto reclamado, a la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Como acto reclamado, la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, el 6 de abril de 2011, en el recurso de casación identificado en los registros de dicha Corte con el número 485-2009. Quienes promueven el amparo, con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario de la acción, solicitan que la Corte de Constitucionalidad al emitir sentencia otorgue el amparo solicitado por Juan Francisco Abril Frener, Ingrid Patricia Abril Frener, Ángela Paola Abril Frener, Virgilio Tejach Pirir, Inmobiliaria El Pantanal Sociedad Anónima, por medio de su representante legal, e Inmobiliaria Pinares de San Juan Sociedad Anónima, por medio de su representante legal en contra de la Corte Suprema de Justicia, y que como consecuencia de lo anterior se restablece a los postulantes en el goce de los derechos constitucionales y por lo tanto se deja en suspenso de manera definitiva en cuanto a los reclamantes la sentencia reclamada emitida por autoridad impugnada Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con fecha 6 de abril de 2011, al resolver el recurso de casación identificado en los registros de dicha Corte con el número 485-2009, recurso de casación interpuesto por el Banco Inmobiliario Sociedad Anónima en contra de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil el 6 de junio de 2009, dejando sin efecto todo lo actuado en el proceso subyacente consistente en el juicio ordinario identificado en primera instancia en el Juzgado Quinto de primera instancia del ramo civil con el número C2-2003-6868 y en segunda instancia en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil con el número 72-2009. Y como consecuencia del otorgamiento de la protección constitucional, asimismo se declare que la sentencia que constituye el acto reclamado no puede afectar los derechos de los postulantes, dejando sin efecto legal las cancelaciones de las fincas 5.531, folio 31 del libro 532E de Guatemala, copropiedad de Juan Francisco Abril Frener e Ingrid Patricia Abril Frener, quien respecto de dicha finca aparece con el apellido de Casada de Toledo. 1658, folio 158 del libro 664 electrónico de Guatemala, copropiedad de Juan Francisco Abril Frener, Ingrid Patricia Abril Frener, quien respecto de dicha finca aparece con el apellido de Casada de Toledo, y Ángela Paola Abril Frener. 6169, folio 169 del libro 113 electrónico de Guatemala, propiedad de Ingrid Patricia Abril Frener. 4327, folio 327 del libro 689 electrónico de Guatemala, propiedad de Virgilio Tejach Pirir. 3831, folio 331 del libro 108 electrónico de Guatemala y 3828, folio 328 del libro 108 electrónico de Guatemala, ambas fincas propiedad de la entidad denominada Inmobiliaria El Pantanal Sociedad Anónima, y 1704, folio 204 del libro 784 electrónico de Guatemala, propiedad de la entidad denominada Inmobiliaria Pinares de San Juan Sociedad Anónima,
y para ese efecto se libre el despacho correspondiente al Registrador General de la Propiedad de la Zona Central y se hagan las demás declaraciones pertinentes. Que para la debida ejecución de lo resuelto de oficio y a petición del recurrente, este tribunal deberá tomar todas las medidas que estime pertinentes y que conduzcan al cumplimiento de la sentencia, librándose para el efecto las órdenes y mandamientos a autoridades, funcionarios y demás empleados de la administración pública o personas obligadas. Que se combina a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto por este Honorable Tribunal Extraordinario de Amparo dentro del término de 24 horas, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de lo anterior, incurrirá en una multa de 4,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. Que sin perjuicio de lo anterior, si la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, no diere exacto cumplimiento a lo resuelto por este Honorable Tribunal Extraordinario de Amparo, de oficio se ordenará el encauzamiento de los miembros que la integran, certificándoselo conducente, sin perjuicio de dictarse todas las medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución de amparo. Que se condene a la autoridad impugnada al pago de las costas procesales. El artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad establece que quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de esas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Carlos Rafael Rodríguez Serna Rosada, quien patrocina al representante común Juan Francisco Abril Frener. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Con ocasión de la presente vista pública, como ya leyó el secretario, pues consta en autos que los interponentes de la acción son 6 personas que unificaron personería aquí en Juan Francisco Abril Frener, que me acompaña hoy, dentro de ellas incluidas 2 personas jurídicas, y que las fincas involucradas en este asunto son 7 fincas inscritas en el Registro General de la Propiedad. Las violaciones denunciadas en este amparo son los derechos fundamentales, el derecho a la propiedad privada y el derecho de defensa, subyacen detrás de esas violaciones que se denuncian los principios constitucionales de el debido proceso legal y de seguridad jurídica. También se ha denunciado como violado el artículo 1148 del Código Civil, que con la venia del tribunal voy a leer solo en su primer párrafo, que dice: únicamente perjudicará a tercero lo que aparezca inscrito o anotado en el registro. Por tercero se entiende el que no ha intervenido como parte en el acto o contrato. Entonces, el acto reclamado es una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro de un recurso de casación interpuesto por Banco Inmobiliario Sociedad Anónima. Pero en esta sentencia los efectos de la nulidad declarada en casación hacen como consecuencia de orden práctico que el registro de la propiedad, en acatamiento de lo ordenado en esa sentencia, cancele totalmente las fincas propiedad de los postulantes del amparo. Ese es el acto reclamado que les afecta. Es evidente que si sus fincas
desaparecieron en el registro de la propiedad como consecuencia de esa orden emitida por la autoridad recurrida, se hace pues más que evidente que existe un daño directo y un agravio que los legitima para acudir a esta instancia constitucional a que se les restablezca en el goce de sus derechos constitucionales. Esta sentencia de casación es dictada como consecuencia de un juicio ordinario que inicia Banco Inmobiliario. Ese juicio ordinario lo inicia Banco Inmobiliario porque como antecedentes del caso están que existía una cuarta y quinta inscripciones hipotecarias a favor de Banco Inmobiliario, pero los propietarios de la finca matriz de la cual se derriban todas estas fincas cuya cancelación fue ordenada, en un momento dado, haciendo uso de las disposiciones legales existentes en distintas leyes sustantivas, en este caso concreto, en la legislación civil, hicieron valer la prescripción extintiva o liberatoria y lograron su objetivo. El registro, después de un profundo análisis de la solicitud planteada, mandó a cancelar la cuarta y quinta inscripciones hipotecarias de la finca matriz, así como la anotación de demanda sobre una ejecución en la vía de apremio que existía. Estos son actos perfectamente válidos, jamás he oído que nadie pueda acusar respecto de los mismos fraude de ley cuando las propias leyes sustantivas autorizan a los ciudadanos a hacer uso de este derecho de hacer valer la prescripción extintiva. Una vez canceladas las inscripciones hipotecarias en estas fincas y la anotación de demanda, pues lógicamente la finca matriz sufre múltiples operaciones registrales de donde surgen las fincas que hoy en día están siendo canceladas. Así pues, los argumentos torales del amparo son que, primero, los postulantes nunca fueron parte en el proceso ordinario que culmina con esta sentencia de casación. Valga la pena resaltar que ese proceso ordinario fue denegada la petición formulada tanto en primera instancia como en segunda instancia, confirmado. Tanto a la primera instancia como a la segunda instancia de este proceso ordinario, las autoridades judiciales consideraron que el registro de la propiedad había actuado apegado a derecho. La sorpresa viene con la sentencia de casación, pero la sentencia de casación afecta a las fincas que por orden de esa sentencia son canceladas sin que los propietarios de las mismas hayan sido jamás parte en ese proceso de amparo, en ese proceso ordinario que culmina con esa sentencia de casación. Y el otro ingrediente de suma importancia, y por eso leí el artículo del Código Civil, es que se les está afectando cuando todos ellos adquirieron sus derechos con un registro limpio. Entonces, por eso el memorial, el libelo de interposición del amparo es farragoso, como dice alguno de las partes en este amparo. Sí, es muy voluminoso, tiene 67 páginas, porque se ha hecho un profundo estudio registral con el objeto de que ustedes puedan constatar que todos y uno de los postulantes, cuando adquirieron sus derechos en las fincas que fueron canceladas, habían registros limpios, tanto cuando los adquirieron como cuando los registraron. Los registros estaban limpios. Entonces, eso nos ha llevado a hacer también un análisis profundo de si existían precedentes judiciales constitucionales emitidos por esta Corte sobre este tema. Para fortuna de los postulantes, hemos encontrado 3 únicos casos y no se ha dictado jamás otro en contrario, y no existe ni vemos ninguna razón para que esta Corte se aparte de la doctrina legal sentada. La doctrina legal sentada es que no se les puede afectar en sus derechos porque no fueron parte en el asunto y porque adquirieron sus derechos con un registro limpio. Durante la dilación de este amparo
se ha hablado de fraude de ley, como queriendo orientar el pensamiento de este tribunal hacia todos aquellos casos de los que este tribunal ha conocido y en donde ha habido problemas registrales, pero que nada tienen que ver con el caso presente. En esos casos, cuando han habido terceros o supuestos terceros de supuesta buena fe, la Corte, sin entrar a calificar si ha habido o no buena fe, los ha mandado a reclamar sus derechos a través de un juicio de daños y perjuicios. ¿Pero por qué? Porque en esos casos en que este tribunal ha conocido, se ha tratado de casos que devienen de un instrumento público en donde de una u otra manera se ha demostrado que el notario que lo cartuló estaba fallecido o que uno de los otorgantes dentro del instrumento público no estaba en el país, etcétera, etcétera. O sea, son casos claros en donde sí se ha comprobado de una u otra manera, tanto en la doctrina fuerte de la Corte como en la doctrina, digamos, light, en la que se les ha dado 2 años para acudir a las instancias ordinarias, se ha podido constatar que hay instrumentos de dudosa procedencia y en algunos contundentemente que son totalmente falsos. Pero este caso no tiene nada que ver con eso, porque aquí todo se origina de operaciones efectuadas por el registro de la propiedad al amparo de disposiciones legales sustantivas que permiten hacer uso de la prescripción extintiva o liberatoria. Entonces, yo considero que es muy importante tomar esto en cuenta para que no se logre el objetivo de desviar la atención de este tribunal de lo que en este caso se está discutiendo y su diferencia trascendental con estos otros casos. La doctrina legal, bueno, aquí es importante mencionar que dentro de este proceso ordinario había una carga procesal tanto de los jueces que conocieron del mismo como del Banco Inmobiliario y que consistía en mantener la anotación de demanda permanentemente sobre la finca matriz. Paradójicamente, incluso podemos constatar con el anexo R acompañado al libelo de demanda que existe, por ejemplo, en el caso de la finca 810, folio 310, el libro 82C y la 811, folio 311 del libro 82C, que es el propio Banco Inmobiliario quien dentro del proceso ordinario renuncia a la medida de anotación de demanda. Eso demuestra que no cumplió con la carga procesal de mantener vigente esa anotación de demanda para impedir que se hicieran operaciones nuevas o en su caso, que si se hacían fuese con conocimiento de que esa anotación de demanda iba a afectar los derechos de quienes adquirieran nuevos derechos de sobre esa finca matriz. La doctrina legal que estamos citando está contenida en el expediente 1411-2007, 3818-2009 y 4568-2009, que es la doctrina legal perfectamente aplicable al caso y que, como repito, no existe nada que haga algo que provoque que este tribunal se aparte de esa doctrina. Como el tiempo es breve, solo quiero finalmente hacer alusión a la solicitud que de manera reiterativa se ha hecho a esta honorable Corte relacionada con el otorgamiento de un amparo provisional. Esa solicitud ha sido denegada. En la última ocasión que se solicitó el amparo provisional, se acompañaron documentos del registro con los que se demostró a este tribunal que actualmente Banco Inmobiliario ha reactivado la ejecución en la vía de apremio, ha logrado ya, dada la negativa a otorgarnos el amparo provisional, una nueva anotación de demanda sobre la ejecución en la vía de apremio. Me parece alarmante y no obstante que hoy estamos en vista pública y no obstante los plazos para dictar sentencia, no tenemos certeza de cuándo ello ocurrirá efectivamente y consideramos que es muy importante insistir una vez más en que de manera
ponderada y prudente este alto tribunal analice los argumentos que se han esgrimido para demostrar la necesidad imperiosa del otorgamiento de un amparo provisional, debido a que de lo contrario la restitución de las cosas al estado anterior será sumamente gravosa. Y concluyo diciendo que a este respecto quiero, digamos, de alguna manera ilustrar al tribunal de lo que sucede cuando se hace una petición como esta y este tribunal la deniega. Me quiero referir al amparo en única instancia 625-2015 a cargo del oficial quinto. Dentro de esta acción de amparo se pidió también, y también era contra la Corte Suprema, es contra la Corte Suprema de Justicia. Oportunamente se pidió el amparo provisional argumentando de que si no se otorgaba iba a haber que evacuar una vista dentro de la casación. El amparo provisional fue denegado, hubo que evacuar la vista dentro de la casación. Después, posteriormente, se volvió a insistir en el amparo provisional argumentando que si no se daba, existía el peligro inminente de que la Corte de Casación nos dictara una sentencia de casación. Nuevamente se denegó el amparo provisional. ¿Qué pasó? Efectivamente, la Corte de Casación dictó sentencia de casación. Es más, esa sentencia de casación fue impugnada ante este tribunal por medio de un amparo en única instancia. Pero luego después, en este amparo, se otorgó la protección definitiva. Y hoy en día resulta de que la autoridad recurrida está preguntando a esta Corte qué hace, porque se le hace difícil poder cumplir y ejecutar el fallo que otorga el amparo definitivo. ¿Por qué? Porque sencillamente ella ya dictó una sentencia de casación e incluso esa sentencia de casación también ya fue impugnada ante esta Corte. Es un problema que pone en aprietos a todas las partes, con innecesario desgaste, litigio innecesario, gasto de recursos innecesarios, y también para esta misma Corte provoca trabajo innecesario. En el ejemplo que les estoy poniendo, si de haberse otorgado la protección interina jamás se hubiese dictado de sentencia de casación, esta Corte no tuviera una carga litigiosa de otro nuevo amparo que resolver, y esta situación de que ahora la autoridad recurrida está preguntando qué hace. Con ello concluyo mi exposición y agradezco que escuchen de manera ponderada y prudente todos y uno de los argumentos vertidos el día de hoy, y especialmente los vertidos en el memorial de interposición del amparo, los cuales reiteramos en su totalidad, y pedimos que se dicte sentencia de fondo de conformidad con el petitorio en el libelo de demanda contenido. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado César Israel Castro, quien es mandatario especial judicial con representación del Banco Inmobiliario Sociedad Anónima. Honorables señores magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo contra la Corte Suprema de Justicia. Voy a hacer uso de la brevedad de síntesis, dado el tiempo que contamos. La resolución recurrida, que es la sentencia de casación, fue dictada de acuerdo con las normas legales que corresponden dentro del ámbito que la Corte Suprema de Justicia tiene, y en la misma no se advierte agravio alguno. En los memoriales que presentados al evacuar las audiencias, tanto el Banco Inmobiliario como la honorable el honorable Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, se ha llegado a la conclusión de que el amparo debe denegarse. El amparo a que nos referimos ahora es extemporáneo. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación son unánimes al afirmar esa extemporaneidad
en razón de que el acto registral que dio origen a la cancelación de las operaciones registrales anteriores fue conocido, tiene efectos erga omnes. Al respecto, el autor español Ramón María Roca Sastre, en su obra Derecho Hipotecario, dice sobre la publicidad registral que ésta se inicia con el acto registral del asiento correspondiente y que es erga omnes, es decir, que se aplica para todos. En este caso, la inscripción registral de la sentencia de casación fue concedida en octubre, el 1 de octubre de este año, y hasta diciembre de este año presentaron el amparo contra la Corte Suprema de Justicia cuando habían transcurrido más de 30 días de que se dio la publicidad registral. Por otra parte, se advierte que hay falta de definitividad porque los postulantes no hicieron uso de las resoluciones o expedientes a los cuales debían de acudir, como por ejemplo a los compradores el derecho a la acción a que tenían derecho contra las ventas que les realizaron en forma fraudulenta. Esa acción, que es acción de saneamiento, nunca la interpusieron y debió haber sido previa. Falta la legitimación activa. Como bien lo dice los postulantes, ellos no forman parte del expediente de casación, por lo tanto no pueden tener legitimación activa si no forman parte de tal expediente. Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la Nación son unánimes en sus exposiciones, con fundamentos no solo doctrinarios, sino basados en sentencias de casación que se citan, de que el amparo también debe de negarse. En el amparo de referencia, los postulantes han cometido varios errores. Los errores que han cometido consideran ellos que se debe dejar sin efecto una sentencia de casación, invadiendo y constituyéndose entonces en una tercera instancia que no es permitida porque la Constitución establece en el artículo 211, y lo repite la ley del orden judicial, en el proceso solo hay 2 instancias. Dicen ellos que la sentencia de casación es un acto dentro del proceso. No es cierto, el proceso culminó con la sentencia de segunda instancia y la sentencia de casación hace análisis de la sentencia de segunda instancia y no de todo el proceso. Otro error que cometieron los postulantes es que pretenden que se deje sin efecto la sentencia de casación, invadiendo y constituyendo por parte de la Corte de Constitucionalidad una tercera instancia que no es permitida. Otro error que cometen derivado de lo mismo es que constituye, de acuerdo con el artículo 36, inciso segundo de la ley del Código Penal, instar a la ejecución de un delito. Ese delito se da cuando un tercero, en forma directa, trata de que se cometa el delito, y si se comete, pues es autor de tal delito.
En cuanto a la acción el acto que se reclama, esta es una sentencia de casación que fue dictada en el ámbito de las facultades legales y doctrinarias por la Corte Suprema de Justicia. En él no forman parte los postulantes y por lo tanto, no siendo partes, no pueden serlo en este caso, en este proceso. Yo me pregunto, si fuera efectivo el derecho de los postulantes, ¿qué sucedería si la sentencia dejó sin efecto un fraude de ley cometido no por los postulantes, sino por quienes eran titulares del dominio, y dejó sin efecto dos anotaciones o inscripciones de hipoteca a favor del banco? La sentencia dejó sin efecto esa nulidad que se realizó por parte del registro en fraude de ley. Si se deja sin efecto la sentencia, pervive el fraude de ley y el banco se queda sin las hipotecas, y las hipotecas dejan en libertad de nuevo a los poseedores del derecho de dominio para seguir disponiendo de la finca como lo han venido haciendo. El hecho de que ellos actuaron en fraude de ley se extiende a las enajenaciones, desmembraciones que realizaron al amparo de que las hipotecas fueron canceladas, pero en fraude de ley. Luego entonces esos actos son fraudulentos, no pueden ser tomados en cuenta porque carecen de validez jurídica y legal. Los señores de la Corte Suprema de Justicia, al dictar la sentencia, restituyeron al banco sus derechos hipotecarios, y esos derechos hipotecarios se extienden a todo cuanto de hecho y por derecho corresponde a la finca matriz, de manera que no puede alegarse de que haya derechos que sí se pueden hacer valer y otros que no se pueden hacer valer. No se pueden desmembrar, no se pueden enajenar y no se puede en absoluto disponer de esas fincas porque prevalece el derecho del banco que fue declarado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que ahora se está atacando como acto reclamado. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Óscar Rubén Salazar Rodríguez, en representación de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias, honorables magistrados. El día de hoy vengo a presentar los argumentos vertidos por la Procuraduría General de la Nación en el sentido en el presente amparo. Como se ha mencionado anteriormente, el ahora amparista desea hacer lo que es una instancia revisora de lo que es la jurisdicción ordinaria. Podemos ver que la primera instancia, la segunda y tanto como el recurso extraordinario de amparo fueron analizados, fueron sustentados, fueron realizados de acuerdo a las facultades que tienen en la ley dichos órganos jurisdiccionales, los cuales analizaron, sustentaron y no cometieron ninguna violación al derecho constitucional de la obra amparista. Hay que tomar en cuenta que hay suficiente jurisprudencia en la cual los honorables magistrados han aceptado que no se puede tener una tercera instancia revisora. A eso mismo se puede determinar que al dictar una sentencia con lugar se estaría violando el principio del artículo 203, que es la autonomía del organismo judicial, ya que se está violando un derecho de que ellos actuaron de manera legal, no cometieron ninguna violación y en este sentido no hay ningún acto reclamado, ya que fue realizado en base a las facultades de ley y es por eso que la Procuraduría General de la Nación solicita al Honorable Tribunal que se declare sin lugar el presente amparo. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, agente fiscal del Ministerio Público.
Muy buenos días, honorable presidenta, señores magistrados, señor secretario y colegas que me acompañan el día de hoy. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, la cual represento esta mañana, es del criterio que no se observa ningún agravio de relevancia constitucional en la sentencia que constituye el acto reclamado. Si se realizó un debido proceso largo y extenso en donde todas las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos, su defensa y sus argumentaciones y efectuar todos los medios de defensa. Si los hoy postulantes de amparo no tuvieron participación en este acto agravante, es porque no tenían legitimidad o porque fueron víctimas de alguna estafa. La cuestión es de que si ellos fueron compradores de buena fe, sus abogados tuvieron que verificar a la hora de realizar la compraventa de que los terrenos que estaban adquiriendo de buena fe no pesaban ningún agravio en garantía hipotecaria o alguna circunstancia que podía afectarlos en un futuro. Ahora bien, después de elucidarse todas estas situaciones, en amparo vienen a reclamar situaciones que fueron dilucidadas en otras instancias y el amparo no puede convertirse en un medio de revisión de las actuaciones jurisdiccionales. Por eso esta Fiscalía solicita con el mayor de los respetos que se deniegue la acción constitucional de amparo solicitada. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.